información, diálogo y análisis con nuestros invitados. 7 de la mañana con 29 minutos. No nos fuimos a la pausa. Estamos ya con nuestro primer invitado conectado vía telemática. Él es Gustavo Isch, analista político, también experto en temas de comunicación. Y con él vamos a hablar justamente de las prioridades en este nuevo periodo de gobierno que ha arrancado oficialmente. Gustavo, muy buenos días. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Belkis. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para todos quienes nos escuchan. Un saludo también. Qué gusto verte a los tiempos, Gustavo. Igual para mí, Belkis. Una primera mirada muy breve respecto de lo que fue el discurso del presidente de la República, porque a partir de ello es importante empezar a reflexionar sobre cómo se ejecutará todo aquello que, sin profundizar mucho, al menos lo dio a conocer como prioridades en estos próximos 4 años. Bueno, me parece de partida que tiene el presidente un escenario ideal para gobernar, para empezar a gobernar, que no puede en estas circunstancias ya achacarle la culpa o seguir con el discurso que no solamente lo hace él, es un discurso común de todos los mandatarios cuando dicen que la crisis que han encontrado, que no la conocían en esas dimensiones cuando ganaron el poder, obedece a las administraciones anteriores. Eh, el mejor escenario para el presidente, lo digo porque tiene mayoría en la Asamblea. El bloque de oposición más fuerte, el correísmo, está muy golpeado y sobre todo como organización política está fraccionada internamente. Eso es absolutamente claro. Las tendencias sobre una renovación eh, se exponen desde líderes de esa organización como la prefecta de Guayas, el alcalde de Guayaquil. Hay un manejo prácticamente autónomo, independiente de lo que antes se direccionaba con tanta fuerza desde el expresidente en lo que corresponde al municipio de Quito. Hay además una influencia innegable de instituciones clave por parte del Ejecutivo que se vino trazando y se vino estableciendo desde el inicio de su gobierno, que se dio en llamar transitorio, a pesar de que no era un gobierno transitorio. Hay una percepción sobre la institucionalidad del Estado que ha mejorado notablemente en lo global. Hay una aprobación de algunos estamentos, de algunas instituciones que son fundamentales para el país, incluido el Consejo Nacional Electoral. La propia Asamblea al 29 de abril cerró con un 34% de aprobación, que considerando los bajos porcentajes que solía tener y suele tener desde hace muchísimos años la Asamblea, fueron interesantes en medio de toda esta circunstancia política tan difícil de manejar, ¿no? Este, la percepción, además, sobre la gravedad de la crisis ha disminuido en el país, entre quienes creían que es la peor de las crisis en la historia del Ecuador. Ha disminuido a un 34,8%. Y gente, el porcentaje que cree que la crisis que enfrenta es una de tantas que pasan en el país, es decir, se está normalizando el tema de que este Ecuador viva condenado a estas coyunturas críticas, es del 34,5%. Entonces, claro, tuvimos un mensaje presidencial, el mensaje de quien presidía el legislativo en ese momento, luego el mensaje del presidente electo de la Asamblea y finalmente el del presidente de la República. Son tres personas con el mismo discurso, un discurso de renovación, un discurso de generación de un futuro, de gobernabilidad, absolutamente cohesionados, los distintos sectores del poder político y fundamentalmente lo que tiene que ver con la Asamblea y su relación con el Ejecutivo. Ujú. Y luego, desde mi punto de vista, una repetición prácticamente de lo que venía ya manifestando el presidente de la República durante todos estos 18 meses, ¿no? En relación al tema de la inseguridad y algunas medidas Ujú.
en el ámbito de la creación de infraestructura, del mejoramiento de la inversión, pero en realidad a mí me parece que quedó debiéndole al país algunos temas muy importantes en Mayor ese discurso. contundencia, mayor profundidad, quizá. Gustavo, es evidente que hay muchas urgencias en el país, hay muchas urgencias en el Ecuador, de todo tipo. Ya lo hemos venido diciendo, el tema de seguridad, lo que comentaba recientemente respecto de todo el tema social en cuanto a salud, en cuanto a educación, en fin. Para eso es importante, para poder, digamos, ejecutar acciones que hagan frente a lo que está ocurriendo en los distintos sectores, es importante presentarse ya con un gabinete ministerial sólido. Sobre esto todavía no tenemos certezas, más allá de algunas ratificaciones que desde ayer también lo veníamos diciendo, se pudieron conocer en estas últimas horas luego de la posesión presidencial, pero todavía no tenemos conocimiento pleno de qué otros ministros van a ser ratificados en el cargo, qué cambios habrá en este sentido, justamente para fortalecer las diferentes carteras. ¿Allí qué expectativa existe? Bueno, a mí me parece que ese tema sí genera expectativas, siempre ha sido materia de especulación y luego de análisis, porque claro, el perfil de los funcionarios de un gobierno eh, tiende fácilmente a interpretarse sobre la base de una estrategia de gestión integral por parte del régimen, cualquiera que éste sea, y las capacidades de los funcionarios asignados a áreas muy sensibles en medio de, como decíamos, y el país lo conoce hasta el hartazgo, de la crisis sistémica que soporta el país ya desde hace algunos años. Es importante, sí, es importante que el presidente no elija y no se rodee de improvisados, como con mucho respeto es mi percepción y la de muchos ecuatorianos que ocurrió en estos 18 meses. Es decir, gente de su confianza, sí, evidentemente cualquier funcionario público de cualquier nivel decisional tiene la necesidad de rodearse de gente de su confianza, pero no puede suprimir la capacidad por confianza, porque luego lo que tenemos es una administración errática, una administración improvisada en cualquiera de los ámbitos de la gobernabilidad del país. No se trata solamente de generar un círculo cercano de amigos, de colegas de la universidad, gente del barrio, como se dice en el sector privado. No, o sea, el manejo del sector privado es muy diferente del Ujú. sector público. Ya vimos lo que pasó en eventos, en episodios muy graves que soportó el país en distintos campos, ¿no? Lo que pasó, por ejemplo, con el tema de los apagones, donde tuvimos, creo que cuatro ministros de energía en muy pocos meses, una inestabilidad terrible en Petroecuador, este, excusas tan naifs como que generaron o trataron de generar la impresión de que había habido sabotaje en una de nuestras hidroeléctricas y que se estaban llevando el agua ahí casi que por tancadas o baldes. Yo no sé, o sea, hubo un secretario de comunicación, hubo ministros, al propio mandatario le hicieron creo que le convencieron de decir semejantes tonterías, porque no se les puede calificar de otro modo. Esta cosa tan grave que ocurrió con los cuatro de Guayaquil, donde se manejó y se sigue manejando de una manera tan extraña todo ese lamentable acontecimiento, intercediendo o demorando el manejo de la justicia alrededor de ese tema. Tú señalabas, Belkis, lo que pasó con la vicepresidenta, terrible, vergonzoso, es Ujú. decir, un manejo de lo que tiene que ver con las normativas laborales y constitucionales absolutamente atrabiliario, eh, Que no que se había generó visto antes, ¿no? nunca Que no jamás, o tuvo sea, presente. no tiene precedentes porque ese modo de atropellar la constitución y las normativas no se vio solamente en ese caso, se vio en algunos otros y podríamos citar más, ¿no? O sea, en 15 meses, alrededor de 10 denuncias graves por corrupción,
que deberían haber sido o deberían estar siendo investigadas en sectores estratégicos porque estaban ahí muy cerca de este círculo de poder sobre el cual digo e insisto, tiene que un mandatario aprender a rodearse de las personas adecuadas, técnicamente capacitadas. Miren lo que ha pasado con el manejo de la Cancillería, o Ujú. sea, decir que tuvimos 73 delegaciones y 19 representantes, alrededor de 90 en total delegaciones, ha sido uno o el mayor éxito en esa materia en un acto, en una ceremonia de posesión de un primer mandatario, es mentirle al país. Ujú. Yo recuerdo que cuando ganó Correa, en el 2013, me parece que tuvo la presencia de 11 presidentes, incluido el rey de España. Claro, Cuando sobre ganó, lo ocurrido este 24 de mayo, el ministro José de la Gasca decía, basta con ver esta presencia, estamos enviando un mensaje positivo a la comunidad internacional. ¿Desde qué punto de vista? Hay que eso es tomarle preguntarse. el pelo a los Ujú. ecuatorianos, o sea, perdón, o sea, yo lo digo de una manera muy objetiva. eh, con el tema de Correjo, el tema de Moreno, vinieron 10 presidentes, no delegados, no técnicos, no cancilleres, no viceministros, o sea, 11 presidentes en un caso, 10 presidentes en otro caso, más todas las demás delegaciones. Lo que ocurrió con las fuerzas de seguridad ecuatorianas, para tomar preso a Glass en una embajada de un país amigo, generó una muy mala percepción del manejo de la política exterior, aun cuando internamente muchos sectores podían haber aplaudido esa medida para evitar que una persona sentenciada por actos de corrupción evada la justicia. Externamente le ha pasado una factura muy grave al país. No nos olvidemos la penosa concurrencia en Cuenca el año anterior, me parece que fue esto, Ujú. en este cónclave iberoamericano, en el cual los únicos presidentes presentes fueron el de nuestro país, creo que el de Portugal y alguna otra república, y no recuerdo su nombre, con mucho respeto lo digo porque es una república de muy poca importancia en el contexto internacional. Lo que da cuenta, Esto se Gustavo, mide, lo que da cuenta, si me permites, lo que da cuenta sí, de claro, que hay que hacer correcciones en cuanto a nuestra política de totalmente. relaciones exteriores. Totalmente, porque esto tiene que ver, a ver, con la imagen del país y la capacidad que tiene un gobierno que nos ofrece ahora en su ceremonia de posesión, que va a tomar medidas muy importantes en cuanto a generar inversión pública, cambiar o fortalecer ciertos espacios en lo que corresponde al manejo de la matriz energética, en un país que necesita que la justicia sea absolutamente clara en materia de contrataciones, que la calidad de las inversiones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, no estén bajo sospecha de corrupción, que esta capacidad de intercalar y de integrarse con otras economías, con otros estados que puedan beneficiar en un intercambio comercial al aparato productivo ecuatoriano, tiene que fundamentarse en reglas de juego absolutamente claras y no en un alineamiento que fue además no consultado Ujú. al pueblo ecuatoriano, al legislativo, a los organismos correspondientes. No sé si esta decisión se la consultó al Consejo de Seguridad Nacional Pública y del Estado, en lo que corresponde con habernos aliado a uno de los dos estados en un conflicto bélico en medio de un entorno geopolítico sumamente complicado. Estoy hablando de la alianza con el Estado de Israel. O sea, Correcto, ¿a quién, cuándo los ecuatorianos supimos que somos aliados de uno de los dos países en conflicto? En correcto. medio de todo lo que eso supone, no, simplemente porque tenemos ahí una canciller que parece que tiene alguna relación por su familia o cosas por el estilo. No, o sea, po- podemos tener muchas hipótesis, pero sí habría sido muy bueno que nos digan, aquí está ocurriendo esto y nuestra visión política
es esta y por eso vamos a hacer lo que estamos haciendo. Pero no, simplemente ha sido un gobierno que en estos meses ha tomado medidas en todos estos ámbitos, en la economía, en la inseguridad, en relaciones Erráticas, internacionales, si se quiere. es no solamente erráticas, aprendiendo sobre la Ujú. marcha, porque con la justificación de que era joven, un gobierno joven, de que no sabía lo que estaba pasando, Y que ahora ya no ya hay mucho ese va, pretexto, ya va podríamos a decirlo madurar. así. Ahora ya no hay excusas, ahora ya no hay Correcto. excusas. Gustavo, si me permites, me queda apenas un minuto. Claro que Ha sí. sido muy crítico a lo largo de esta entrevista respecto de una serie de acciones por parte del gobierno. ¿Vislumbras en el horizonte que puedan existir cambios sobre esto que has observado? En un minuto. A ver, si es que él cumple con lo que dijo, sí. Nos quedó debiendo una línea estratégica de conducción del país, porque nos hizo referencia a cómo se va a superar la crisis económica, el modo que se va a manejar el endeudamiento. Estuvo ausente una alusión sobre el manejo de los sectores estratégicos como hidrocarburos, minería, vialidad, Ujú. telecomunicaciones, medio ambiente. No se delineó el modo en que se combatirá la corrupción que salpica argollas políticas y grupos de interés. No hubo un atisbo referente a la estrategia para combatir el blanqueo de capitales en el sistema financiero, ni cómo se va a garantizar la sostenibilidad productiva del país, a industriales, agricultores y emprendedores en medio de estos tratados o acuerdos bilaterales o de libre comercio. En medio de toda esta circunstancia, la promesa es apostarle al futuro, cerrar ciclos, una gobernabilidad garantizada por el acuerdo mayoritario en la Asamblea, y una visión muy positiva que, insisto, desde el inicio de la entrevista repitió los mismos Ujú. elementos de la narrativa que y los ecuatorianos ya conocemos, pero no se nos dijo cómo se lo va a hacer. O Correcto. sea, eso es lo que vamos a necesitar que se cumpla, si Ujú. al menos no hubo ese mapa, esa hoja de ruta, pero por lo menos que tengamos los ecuatorianos las certezas de que esos ofrecimientos van a encauzarse de una manera madura, eficiente Ujú. y sobre la base de un consenso no solamente entre las instituciones, sino de todos quienes componemos la sociedad ecuatoriana, todos los actores políticos y los ciudadanos. Coincido plenamente, Gustavo. Quiero agradecerte esta mañana por estos minutos para haber atendido esta entrevista, esta invitación. Para mí ha sido un honor estar en este programa y contigo particularmente a los tiempos, como decías que nos vemos, un abrazo muy cordial y muchos éxitos en esta nueva tarea que tienes. Muchísimas gracias, Gustavo. Un buen día para ti. Hemos dialogado con Gustavo Isch, analista político y también experto en temas de comunicación, esta mañana aquí en la primera emisión de MQ Noticias, amigos. Son las 7 de la mañana, 46 minutos. Rápidamente, una brevísima pausa. Ya se viene nuestra siguiente invitada.